Hola chicos, buenos días. Hoy voy a explicarles un poquito acerca de lo que estaba pendiente, que es la historia natural de la enfermedad. Les voy a explicar pues cómo se hace, qué es una cadena epidemiológica. Les voy a hablar acerca de unos estudios epidemiológicos rápidamente sobre vigilancia epidemiológica y sobre qué es una epidemia, qué es un brote epidemiológico, qué es una pandemia y los diferentes sistemas de salud que tenemos en nuestro país. ¿Sale? Bueno, esto de la historia natural de la enfermedad es el formatito que ustedes o algunos ya hicieron y otros apenas lo van a hacer de tarea, ¿sí? Respecto a las enfermedades que les había yo previamente comentado. Y bueno, nada más déjenme, para recordarles su tema, déjenme buscar, ¿cómo se llama? La lista de asistencia. Ok, entonces, Albañil López era VIH, Castañedo Campo, virus de papiloma humano, Cervantes Chalche era herpes, Domínguez Zenobio varicela, Fernández Sánchez sarampión, García Carballo tosferina, García Torres difteria, Hermida Gutiérrez poliomielitis, Hernández Barradas obesidad, Mazaba Alvarado tuberculosis, Melchor Tejeda influenza, Mena Yepes síndrome mano-pie-boca, Méndez Medina hipertensión, Monato del Río diabetes mellitus tipo 2, Montiel Mejía parotiditis, Morales Murcia Viayan hepatitis B, Ramsauer Galindo neumonía, Rincón Angeven sífilis, Román Molina tricomoniasis, Saldaña Chama gonorrea, Salomón Caña Ana Tiña, Salomón Caña Andrea rotavirus, Santiago Chávez Fabiola ébola, Trujillo Pérez entamoeba histolítica, Chilotil Ramos María Fernanda meningitis, Centeno síndrome metabólico, Allen Virgen leptospirosis y Almendra García rabia. También para comentarles, tengo varias faltas de Centeno Martínez y de Almendra García, por lo cual necesito justificantes de esas fechas, si no, pues no pueden presentar esta segunda evaluación, ¿sí? Y bueno, también los que se les había comentado previamente, de los que no habían entregado su actividad de su primera evaluación, pues bueno, tienen pendiente también esa. Recuerden que esta materia es de bloque y cada parcial vale el 50%, ¿sí? Aquí nada más son dos parciales a diferencia de sus otras materias. Entonces, el trabajo final de esta materia es la historia natural de la enfermedad, como les había comentado. Esta historia natural de la enfermedad se desglosa de la siguiente manera. En el título, ustedes van a poner el nombre de la enfermedad que les tocó. Por ejemplo, no sé, virus de papiloma humano. Entonces, ya que pusieron ahí título, la definición, ven, qué tipo de virus es, ¿no? De dónde, como tal, o de dónde sale este virus, ¿sí? Entonces, qué tipo de virus es, qué tipo de bacteria es, qué tipo de hongo es, qué tipo de, a lo mejor, parásito es. Y luego aquí nos los va a dividir en dos segmentos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es previamente a que la persona se enferme y el periodo patogénico es cuando la enfermedad ya comenzó. Entonces, en este periodo prepatogénico, el agente es el que nos causa la enfermedad, ¿sí? Microorganismo causante
de la patología. Que este caso pues es virus de papiloma humano. Pero pudiese ser, por ejemplo, dengue, ¿no? Pudiese ser varicela zoster, ¿no? O sea, depende. Entonces, aquí en agente es lo que vamos a poner el que nos está causando la enfermedad en agente. Bueno, creo que no se puede hacer más pequeñito, pero no, eso es lo que va en agente. Después, en huésped, huésped es quien se enferma. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues es un humano, puede ser un animal, planta. En este caso, pues son humanos los que estamos estudiando. Entonces, a este huésped tenemos que ver edad, sexo, ¿sí? Como tal, si tiene algún factor detonante, si son menores de 5 años, mayores de 65, si a cualquiera le puede dar, si, por ejemplo, es más en mujeres, más en hombres, ¿sí? Dependiendo, o no tiene nada que ver. Entonces, agente es quien me causa la enfermedad, huésped es quien se enferma y el medio ambiente es donde vive ese huésped. Entonces, aquí hay que ver la casa, el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, donde vive, ¿sí? Si hay contaminación, si hay inundaciones, si tiene que ver, por ejemplo, con que ponga uñas, con que sea trabajador de la salud, con que a lo mejor en su casa haya polvo, porque esté en una guardería, no sé. Entonces, el entorno donde se desarrolle más esa enfermedad, entonces eso va a ser medio ambiente. Entonces, agente es quien provoca la enfermedad. Huésped es quien se enferma y el medio ambiente es el lugar donde vive ese huésped. En agente también quiero que entiendan que aquí puede haber vectores. Sí, hay muchas enfermedades que son transmitidas por vector. Dengue, Zika, chikungunya, enfermedad de Lyme. Sí, que necesitan un insecto o algo que transporte el virus. Entonces, eso también va ahí en agente, ¿sale? Después, esto es el periodo prepatogénico, antes de que se te enferme. O sea, tú a fuerza necesitas a la gente, necesitas al huésped y el medio ambiente para que alguien se te enferme. Cuando tienes esos factores juntos, vamos a pasar un periodo patogénico. Aquí va a haber signos y síntomas específicos. Aquí la enfermedad está comenzando. Entonces, por ejemplo, en papiloma realmente no hay muchos síntomas inespecíficos, pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de varicela, había febrícula, habría dolor articular, ¿sí? Secreción nasal, que son signos y síntomas o cosas que podemos ver y explorar, pero que todavía no son específicamente notorias de una sola enfermedad. ¿Por qué? Porque fiebre, dolor, secreción nasal, estornudos, me lo puede dar otro tipo de enfermedades, influenza, gripa, me lo puede dar dengue, me lo puede dar Zika. O sea, aquí son síntomas que pueden ser atribuibles a muchas enfermedades. Después los síntomas específicos ya van a ser los de la enfermedad, por ejemplo, signos y síntomas inespecíficos pues realmente no se presentan o una mayor inmunosupresión quizás, sí que es pues mayor riesgo a una infección en el caso de VPH. En signos y síntomas específicos, pues verrugas en región genital, anal u oral, displasia cervical, que son cambios a nivel del cuello del útero, ¿sí?
sangrados, sangrados vaginales, flujo transvaginal y todos los síntomas que tenga cada enfermedad, por ejemplo, en varicela, vesículas, fiebre, dolor, costras, en caso de síndrome mano, pie, boca, vesículas en las manos, en la boca, en los pies, en el cuerpo, fiebre, dolor, linfadenopatía, que son ganglios inflamados, etcétera, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de la enfermedad. Entonces, los signos y síntomas inespecíficos no son característicos de la enfermedad. O sea, empieza así la enfermedad, pero todavía tú no sabes de qué enfermedad se trata. En signos y síntomas específicos ya es un clásico de esa enfermedad que eso suceda, ¿sí? Ahora, complicaciones. ¿Qué complicaciones me puede llevar, por ejemplo, el virus de papiloma humano a un cáncer cervicouterino? Puede terminar en una, como tal, pérdida, por ejemplo, de el útero, ¿sí? Puede hacerse, por ejemplo, una pérdida de alguna estructura, como ovarios, porque se tenga que retirar, a lo mejor, pues, sangrado constante, infecciones, ¿sí? De repetición. Entonces, son complicaciones. Cada enfermedad va a tener las suyas. Por ejemplo, diabetes mellitus, pues va a tener ceguera, ¿sí? Amputaciones, problemas cardiovasculares, infecciones de tejidos blandos. Pues depende mucho de la enfermedad. En cada enfermedad viene lo que ustedes van a tener de complicación. Y las secuelas, por ejemplo, pues algunos van a tener pérdida de la movilidad, ¿sí? Ceguera permanente, ¿no? O sea, las secuelas es lo que tú ya no le vas a poder quitar a esa persona de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, esa es una secuela. Y hay enfermedades que van a derivar hasta en la muerte de la persona, ¿va? Entonces, hay muchas de las que les di ahorita como tarea que pueden derivar en la muerte del paciente. Entonces, por lo mismo, pues cada uno va a tener una historia natural diferente. Unas se quitan a las 2 semanas, una se quita a lo mejor 7 días, otras no se quitan, pero no causan la muerte, otras sí causan la muerte. Entonces, dependiendo de la enfermedad que les tocó, pues va a ser el progreso. Prevención primaria, secundaria y terciaria, que es lo que les había yo mencionado la última vez que nos vimos, que son los 3 niveles de prevención. Esos niveles de prevención, uno va a ser la promoción de salud, ¿sí? En esa promoción de salud, ustedes van a hacer pláticas, van a explicarle a los pacientes, pues, cómo pueden evitar, ¿no?, la enfermedad. En la prevención directa, nosotros hacemos inmunizaciones, principalmente, ¿sí? Aplicar abate, fumigar, descacharrizar, campañas de detección de cáncer cervicouterino, de mama, de próstata, de lo que ustedes me digan y manden. Y la protección específica, bueno, en algunos historias naturales de la enfermedad lo desglosan, otras no, pero viene ya, por ejemplo, si hay una vacuna especializada para ese tipo de enfermedad, la colocan ahí para VPH, para tuberculosis, para parotiditis, tosferina, que sí las hay. En la prevención secundaria es todavía el paciente no sabe que está enfermo. Entonces yo hago un diagnóstico oportuno o precoz. Fue por una cosa, a lo mejor tenía gripa, pero le tomo la presión, le doy un seguimiento de 7 días
y mantiene una presión arterial alta. O a lo mejor le hago un Papa Nicolau y resulta que ya tiene una displasia cervical y que ya a lo mejor estaba teniendo cambios que iban a progresar un cáncer cervicuterino. Entonces se les da un tratamiento oportuno, ¿sí? Ese tratamiento oportuno está destinado a evitar complicaciones y a evitar secuelas. Y por último, la prevención terciaria, que es la rehabilitación, o sea, ya se te enfermó, pero tú vas a tratar de que se reintegre a su vida diaria. Entonces, para poderlo reintegrar a su vida diaria, pues tenemos que hacer maniobras tanto enfermería, medicina, nutrición, fisioterapia y psicología. Algunas son meramente psicológicas, otras interviene más fisioterapia, otras intervenimos nosotros también, otras es, por ejemplo, de dietas, de un régimen alimenticio. ¿Sí? O muchas veces todos vamos a trabajar de la mano. Entonces aquí sí, pues depende mucho de la patología de la que estemos hablando. Entonces, esto es una historia natural de la enfermedad. Ahorita, déjenme, ahorita les muestro cómo es que se ve más o menos la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí va a ser parotiditis, ¿no? Aquí está el agente, de qué familia proviene el virus, quién se puede enfermar, dónde se transmite o cómo se transmite esa enfermedad, dónde es más frecuente, en el periodo patogénico, los síndromes, los signos y síntomas inespecíficos, que son los pródromos de la enfermedad, signos y síntomas específicos, complicaciones, secuelas, muerte o recuperación. La mayoría, pues en estos casos se recupera, pero hay pacientes que pudieran fallecer por esta causa. En los niveles de atención, primer nivel de atención, pues educar, orientar, informar, protección específica, pues como tal, instituir o precisar que se les ponga la inmunización correspondiente, diagnóstico precoz, cómo se hacen los diagnósticos de esta enfermedad, qué tratamientos se dan en este caso, cómo en el tercer nivel de atención, pues cómo vas a rehabilitar, o sea, qué vas a hacer tú para que esa persona pueda regresar a su vida diaria. Entonces, reitero, esto es diferente en cada patología. Entonces, cada uno de ustedes va a encontrar, ¿sí? Diferente información respecto a eso. Ahora, espérenme, déjenme abrir esto. Ahora, para eso tenemos que recordar un poco, esto lo tendrían que haber visto en microbiología, qué es una cadena epidemiológica. Entonces, la cadena epidemiológica consiste en una serie de pasos o de procesos que tienen que suceder a modo de que una persona pueda enfermarse. Entonces, aquí ingresa el microorganismo al cuerpo. Al inicio no hay síntomas. El agente empieza a multiplicarse dentro del cuerpo y pueden pasar dos cosas. Una es que te produzca daño y otra que no produzca ningún daño. Si no produce daño, pues ahí queda la situación. Si produce daño, empieza a haber una pérdida del equilibrio dentro del cuerpo. A eso se le llama homeostasis. Se pierde esa homeostasis y pueden pasar otras dos cosas. Que haya daño, pero que realmente no se manifieste ningún síntoma. O al contrario, que se presente una enfermedad. ¿Sí? Entonces, bueno, el individuo va a ser la persona que se te va a enfermar, ¿sí? Y para poder hablar de esta infección, tenemos que ver entonces qué cosa es una infección. Entonces, la infección es la presencia de un organismo dentro de otro llamado huésped. La infestación es la presencia de un organismo vivo, pluricelular, sobre otro ser vivo. Usualmente esto es por parásitos, ¿sí? Que van a estar en la parte externa del cuerpo.
Por ejemplo, pulgas, garrapatas, ¿qué otra? La escabiosis, que es la sarna también. Colonización. En este caso llega el microorganismo, se empieza a multiplicar dentro de los tejidos, pero todavía no ha causado un daño, o sea, apenas está llegando. Y la enfermedad es cuando la infección, o sea, ya se multiplicó, ya está dentro del huésped como tal establecido y me empieza a hacer daño. Entonces, a esto pues yo tengo que tenerlo en consideración. Y para eso pues yo necesito estos tres puntos: mi ambiente, el agente y el huésped. Esto va a ser una triada ecológica, ¿sí? Una cadena epidemiológica. Para eso yo tengo ciertas puertas o vías de entrada: mi boca, las vías respiratorias, la región de los ojos, oídos, piel, región anal, vaginal, uretral y por heridas de la piel. Todos estos van a ser mecanismos que tienen los microorganismos para poder ingresar. Posteriormente, pues empiezan a diseminar ya sea vía sanguínea, vía respiratoria por todo el cuerpo, y pues algunos microorganismos van a tener que salir para poder perpetuar ese ciclo de daño. Entonces, algunos van a salir por gotitas de flush, ¿sí? Que es cuando estornudamos. Otras va a ser por secreción vaginal o secreción seminal, sangre, plasma, puede ser por excremento. ¿Sí? Por esos mecanismos van a salir esos microorganismos para poder contagiar a alguien más y que permanezca pues ese estilo de contagio, ¿sí? Para perpetuar su vida, ¿sí? Entonces, hay muchos mecanismos de transmisión mediante el aire, mediante el agua, mediante el suelo, mediante los alimentos, por contacto directo con personas enfermas, ¿sí? En nuestro caso, pues también tenemos que tener mucho cuidado con contacto de fluidos, con sangre, el uso de catéteres, de sondas, de respiradores, en las curaciones, en una solución parenteral, pues son maneras de que podemos causar una infección o un daño a nuestros pacientes. Y si ustedes recuerdan esto del periodo prepatogénico, pues aquí viene el agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, este es el pilar de todos los estudios que nosotros tenemos. Quizás, pues epidemiología ustedes se las dieron como una materia de bloque. Realmente considero que como microbiología, pues son materias que deben de llevar un poco de más tiempo y no en un horario tan noche, porque a fin de cuentas la atención no va a ser la misma y es el pilar de lo que ustedes van a hacer, porque ustedes tienen que conocer las enfermedades para modo de poder hacer una prevención, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues yo les voy a pasar esta información, también lo de la cadena epidemiológica, que considero que también es importante y que pues lo van a estar reafirmando posteriormente en otras materias, ¿va? Ahora, esto es en cuanto a la historia natural de la enfermedad, que les voy a pasar este formato, el ejemplo y lo de cadena epidemiológica. Tenemos también que ver el sistema de salud en nuestro país. Bueno, entonces les comentaba, nosotros tenemos que saber acerca de la salud pública y de los sistemas de salud en nuestro país. Entonces, en cuanto a la salud pública, pues ella se va a encargar de asegurar la protección de la salud, la promoción y el restablecimiento de la misma a través de una acción comunitaria organizada junto con la sociedad y los gobiernos de cada lugar. Esto va a conllevar a la protección de salud, que va a estar orientada hacia el medio ambiente, a la salud laboral, a, por ejemplo, aspectos como controles de accidentes, evitar epidemias, etcétera. Tenemos prevención de la enfermedad, que van a ser acciones que hace el sistema de salud directamente para evitar enfermedades. Y la promoción de la salud, pues va a ser muy importante para esta salud pública, ya que nos va a evitar que se presente la enfermedad y nos va a ayudar a hacer cambios de comportamiento en los pacientes, pues para evitar que se presenten dichas enfermedades. Entonces, para que nosotros podamos tener el estado completo de bienestar físico, social de una persona,
o biopsicosocial, pues tenemos que tener en cuenta que pues tenemos que tener al huésped, a la gente y al ambiente de forma equilibrada. Cuando se rompe este equilibrio, pues vamos a tener una enfermedad. Entonces, para esto, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros tenemos que tener un acceso a servicios de salud de calidad. Al inicio de, pues cuando empezamos a tener las sesiones, yo les comentaba que pues había muchos factores o determinantes que causaban enfermedades como la pobreza, la falta de educación, la contaminación, etcétera. Y el hecho que también nuestros sistemas de salud no sean adecuados para la atención a nuestros pacientes, pues también eso nos va a afectar, ¿sí? Y de hecho, pues la salud es un derecho humano universal, o sea, no es como de, ay, pues una persona tiene más derecho que yo a tener una atención médica, una atención por parte del personal de salud, sino que todos tenemos el mismo derecho. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la Organización Mundial de la Salud insta a realizar campañas, a tener promoción acerca de las enfermedades, acerca de las vacunas que existen para la prevención de dichas patologías. Y de hecho se hacen promoción de salud para menores de 5 años, mayores de 65, mujeres, etc. Entonces, para eso, pues tenemos que estudiar las causas de las enfermedades, que son la etiología, el número de veces que aparece dicha enfermedad, cuánto tiempo dura, qué cambios o qué reacciones ocasionan dentro de pues, la vida de las personas. En esto también tenemos que tener en cuenta pues nuestro sector salud. Para eso, este cuadro. Aquí quiero que ustedes vean las diferentes connotaciones que tiene esto. Primero que nada, tenemos un sector público, que es este que dice seguridad social y seguridad de SSA. Y la parte privada. Entonces, cada uno se va a manejar de forma diferente. Y aunque este es público, hay algunos que van a tener más beneficios que otros. A partir de esto, quiero que sepan que la Organización Mundial de la Salud nos dice que todos tendríamos que tener el mismo derecho y que la atención debería ser equivalente. No debería de haber una mejor atención en ningún sector, sino que todos tendríamos que tener la misma atención. En este caso, esta seguridad social va a estar dada por el IMSS, por el ISSSTE, por Pemex, por Sedena, por Marina, ¿sí? Y estos tienen la característica de que paga el trabajador, paga el que contrató a ese trabajador y paga el gobierno federal. Probablemente muchos de ustedes son acreedores a este tipo de seguridad social. Para esto, no todo se le cobra al trabajador. Muchas veces las personas creen que con el descuento que se les hace ya pagaron toda su atención. Y sí, muchos realmente no utilizan el servicio, pero muchos otros generan costos mucho más altos de lo que se les está haciendo de descuento. Entonces, realmente aquí pues el impacto se divide en tres: trabajador, empleador y gobierno federal. Estos pues van a constar hospitales, unidades médico-rurales, unidades urbanas, y pues aquí van a entrar trabajadores del sector formal, familias de esos trabajadores, mamá, papá, hijos y esposa o concubina, y jubilados. Sí, aquí se les va a dar un aporte después de que terminan de trabajar. En este caso, la de SSA es diferente. Aquí va a estar otro empleador, otra categoría que actualmente se llama INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Y bueno, el INSABI pues va a estar coordinado por muchos factores, principalmente gobierno federal y estatal. Una parte muy pequeña la paga la persona que va a recibir su atención en salud. Y aquí pues son hospitales regionales, generales de zona, alta especialidad,
sí, como el infantil, el de 20 de noviembre, el de Boca del Río, el de Tarimoya, que son hospitales que relativamente no deberían de tener un costo, ¿sí? Aquí también va a entrar el famoso IMSS Bienestar, ¿sí? Todos ya vamos a formar parte de ese IMSS Bienestar eventualmente. Y bueno, pues aquí van a ser personas que son autoempleadas, que son trabajadores del sector informal o que no tienen un empleo, ¿sí? Entonces aquí se va a ver una marcada diferencia porque muchos van a tener un excelente sistema de salud como ISSSTE, como Pemex, como Sedena, y otros en contraparte van a recibir atención, pero no de la misma calidad, no tanto por el personal, sino por los insumos que nosotros vamos a tener ahí. Y vamos a tener el sector privado. El sector privado va a estar dado o va a estar regido por eh, aseguradoras y por consultorios privados. Entonces aquí también pues es otro gran porcentaje de la población o hospitales privados que se atienden en estos sectores. Obviamente todos se rigen por las mismas normas, por la Ley General de Salud y también se rigen por por el Sistema Nacional de Salud. Si todos le deben cuentas a la Secretaría de Salud, pero a fin de cuentas, pues es una atención garrafalmente diferente, ¿sí? En el sector privado, pues obviamente la atención es todavía muchísimo mejor que a nivel público, ¿sí? Y bueno, pues en público todavía va a haber una segmentación entre los que pagan y los que pagan una aportación muchísimo menor, ¿sale? Entonces, bueno, así está constituido nuestro sistema de salud en México. Cuando lleven administración de servicios de salud y otras materias, pues ustedes van a empezar a ver cuáles son sus principales características. Y otro punto importante que tenemos que ver es qué es una epidemia, qué es una endemia y qué es una pandemia. La epidemia va a relacionarse o se va a considerar como una enfermedad, ¿sí? Esa enfermedad tiene una característica. Empieza a propagarse de forma rápida y los casos empiezan a aumentar en una zona geográfica completa, ¿sí? Posteriormente, si esa epidemia no se controla, va a ocasionar una pandemia. Para ser considerada pandemia, tiene que tener unas características. Tiene que afectar más de un continente y que los enfermos no sean traídos del extranjero, sino que ya la transmisión sea a nivel local, ¿sí? Entonces, la epidemia, por ejemplo, puede ser a nivel de un país, de dos países, y la pandemia va a constituir más de un continente. América, Asia, África, Europa, ¿no? Y la endemia va a ser una enfermedad que se presenta constantemente en un área geográfica determinada y como tal ya no se le considera extraño que se presente. Por ejemplo, tenemos enfermedades endémicas, dengue, zika, chikungunya, tuberculosis, que sabemos que en nuestro territorio veracruzano se presentan muy frecuentemente. Pero, por ejemplo, si me dices que poliomielitis comenzó, pues obviamente no es una enfermedad común aquí en nuestro país. Y un brote epidemiológico va a ser casos a nivel comunitario, ¿sí? Ya sea casas, escuelas, iglesias, hospitales, trabajos, donde empiezan enfermedades que si no se controlan van a evolucionar a una epidemia, ¿sale? Entonces, esto también lo tenemos que tener en consideración. Para eso hacemos nosotros nuestra vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, su principal función va a ser, pues obviamente, prevenir enfermedades, diagnosticarlas oportunamente y además de consultarlas oportunamente, pues vamos a tener unas normativas, ¿sí? La norma 017, que es la principal para vigilancia epidemiológica,
pero todas las que digan prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, van a ser de vigilancia epidemiológica. Yo ya les comenté que nosotros hacemos esa vigilancia constantemente, cada semana y cada mes, mandamos esa información pues a los diferentes jurisdicciones sanitarias que nos corresponden. Entonces es muy importante que ustedes comprendan eso, que sepan que lo tenemos que hacer y que cualquier enfermedad que comience o que aumente en el número de casos y que no sea normal en esas temporadas o que aumente el número de casos de algo, se tiene que reportar porque tenemos que hacer una investigación de eso. Si recuerden que va a haber tasas de natalidad, de morbilidad, de mortalidad, que van a ver el número de nacimientos, el número de enfermos, el número de muertes. ¿Sí? También otro punto que me parece muy importante que tienen que conocer es la muerte materna. La muerte materna en nuestro país está muy penada. La muerte materna se relaciona desde la primera semana de embarazo hasta un año después del puerperio. ¿Sí? El puerperio pues empieza posterior a que la señora tuvo su bebé. Entonces, todas las muertes que se presenten en ese periodo de tiempo van a ser consideradas muertes maternas y se va a investigar si el personal de salud hizo las intervenciones que se deberían de hacer, ¿sí? De igual forma, un nacido vivo va a ser un bebé, ¿sí? Que tuvo signos y síntomas, o signos, perdón, de vida, ya sea latido, respiración, aunque sea un minuto, ¿sí? Entonces, aunque haya fallecido después de ese minuto, fue considerado nacido vivo y se le tiene que hacer un certificado de nacimiento y un certificado de defunción. El certificado de defunción lo hace el médico, lo expide el médico para poder nosotros pues determinar, ¿sí? Las causas de ese fallecimiento, certificar que pues se le dio la atención o si fue en la vía pública de que falleció. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero ustedes pues tienen que corroborar también que ese certificado de defunción se llene de forma adecuada y que sea legal, ¿sí? Nosotros no podemos estar certificando muertes sin tener un conocimiento previo, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es otro papeleo que tenemos que aprender a hacer. Y tenemos pues muchos tipos de estudios epidemiológicos, tenemos estudios de cohortes, estudios experimentales, de casos y controles, transversales. Estos estudios, algunos van a ser de corte de tiempo, los transversales van a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, de enero a 2020 a enero de 2022, ¿cuántos se enfermaron de VIH? Entonces, en un periodo de tiempo, ¿sí? Voy a estudiar lo que pasó. En casos y controles yo voy a estar comparando los que se me enfermaron y los que no se me enfermaron. Por ejemplo, en un salón, 10 se me enfermaron de gripa y 10 no. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Los casos son los enfermos, los controles son los que no se me enfermaron. ¿Sí? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Los estudios de cohortes, aquí va a haber experimentación también de ese tipo, pero vamos a estar estudiando también los factores que pudieron intervenir en que se enfermaran. Y los experimentales son más utilizados en farmacéuticas, sí, donde pues obviamente hacen unas pruebas de placebos, de controles, de si funciona un medicamento, si no funciona, de por qué unos estuvieron expuestos, otros no, si la vacuna sirve, si no sirve, para determinar pues cómo funciona la enfermedad o el medicamento, la inmunización, y para eso pues se lleva más tiempo el poderlo lograr, ¿sale? Entonces, bueno, es otro punto que lo van a volver a ver en bioestadística y para sus tesis lo van a puntualizar más, pero bueno, son tipos de estudios que nosotros podemos hacer, ¿sale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que quedaba pendiente para que puedan hacer su actividad. Recuerden que tenemos que estar el día, si no me equivoco, es viernes 5. Déjenme ver. El viernes 6 de enero, ¿sí? Tienen que estar a las 6 de la tarde para firmar su preacta. Tienen
hasta el 5 de enero a las 11 de la noche para enviarme su tarea, ¿sí? Por correo, porque bueno, nunca activaron EVA. Entonces, voy a estar al pendiente, cualquier duda, cualquier pregunta, pues voy a estar también a sus órdenes, ¿sale? Entonces, que tengan muy bonito día, que tengan muy bonito fin de año, feliz Navidad pasada. Y bueno, pues nos estamos viendo el 6 de enero, ¿sale? Cuídense mucho, bye.